Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con las ponencias del curso Cimientos de un Trabajo, específicamente con el tema bases de datos, para lo cual tengo el agrado de presentarles al doctor Vicente Alexandre Benítez Zapata, el cual es calificado como investigador en la CIT, diplomado en autoría médica basada en evidencia, maestro en ciencias en investigación epidemiológica egresado de la Universidad Cayetano Heredia, doctorado en nutrición y alimentos, investigador en el vicerrectorado de la Universidad San Ignacio de Loyola, y docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Buenas tardes, doctor. Puede empezar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mucho gusto. Soy el doctor Vicente Benítez, como me ha presentado acá su compañera. Voy a utilizar una clase de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPC. Soy profesor de pregrado ahí. Hace tiempo enseñaba estadística, pero ahora solamente enseño tesis. Y de lo que me han pedido, pues voy a tratar de darles cosas que en realidad se puedan llevar en estos pocos minutos. Más bien tengo un problema con mi laptop hoy. Se me está reiniciando cada 30 a 40 minutos. Si por AV se me apaga intempestivamente, voy a volver a entrar, no se preocupen. Pero igual quiero avisarles para que sepan, ya, por si acaso. Eh, Voy a también dejar de compartir un poco la cámara. Como que mi cara no es tan bella, así que creo que no perdemos nada acá. Sobre todo para que se escuche bien. Muy bien. Entonces, base de datos, ¿no? Para llegar acá, ¿qué ha tenido que pasar? Ha tenido que ya haber sucedido el trabajo de campo, ¿verdad? Entonces, la parte de base de datos en realidad corresponde al trabajo de campo, a la recolección de los datos en sí, ¿no? No es otra cosa que ya finalmente después de haber terminado toda la recolección, haber hecho, levantado la información, como se dice, la pasamos a un programa, que puede ser un Excel, ¿no? Clásicamente, ¿no? Pero también hay otras opciones, ¿no? Visual Basic, por ejemplo, ¿no? Si le gusta lo complicado. Bueno, un Excel, ¿no? Entonces, es el producto de haber llegado ya a ejecutar el trabajo de campo que habían planificado en su protocolo. Entonces, si ya llegaron a ejecutar hasta ahí, ¿qué quiere decir? Que antes de eso hubo un planeamiento, ¿verdad? Y es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Cuando uno hace la recolección o la recolección de datos, siempre tiene que considerar la etapa preparatoria, ¿no? En esa etapa preparatoria ustedes se encargan de, primero, calibrar los instrumentos, bueno, escogerlos, ¿no? Escoger los mejores instrumentos, calibrarlos, asegurarse que estén validados en su contexto. Se suele hacer también una estandarización de observadores, de encuestadores, ¿no? Si es que están haciendo un transversal, ¿no? Eh, y además, incluso se suele hacer una prueba piloto, ¿no? Todo esto tiene la finalidad de justamente probar la parte operativa y ver básicamente, primero, que no hayan dudas en los cuestionarios, segundo, el tiempo promedio en que más o menos se demora en responder un participante, ¿no? Lo cual habla de cuán largo o cuán breve puede ser las preguntas, ¿no? No hay problema con que sea breve, ¿no? El problema es cuando es largo, ¿no? Tienes un tiempo promedio por encima de 40 minutos y ahí tienes problemas, ¿no? Entonces, después de eso ya viene la ejecución de ese planeamiento, ¿no? Pero en ese planeamiento también está la famosa hojita de recolección, ¿no? Que ahora ya no lo hacemos así, ahora lo hacemos a través de una hoja electrónica. Utilizamos SurveyMonkey o Google Forms y hacemos nuestra hoja ahí donde van a llenar los participantes y automáticamente ahora nos pasa a un Excel, ¿no? Tenemos esa ventaja ahora, ¿sí? Antes, ¿qué hacíamos? Teníamos unas fichas en físico, ¿verdad? ¿Sí? Teníamos unas fichas en físico y esas fichas las íbamos llenando, pues, ¿no? O íbamos a la universidad, ¿no? A la cafetería, a la biblioteca, queríamos hacer nuestra investigación, nos parábamos ahí afuera y comenzábamos a repartir como apoyada nuestro cuestionario, ¿verdad? Y lo llenaban, ¿no? Entre risa y risa, y la gente, ¡ah! Qué chévere, ¿no? Esas épocas, ¿no? Qué bacán. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues, ¿no? Lo pasábamos a una hoja
estaba en una hoja física y luego nosotros pues teníamos nuestro paquetón de fichas, ¿no? Que alguna vez un taxista me lloró, doctor, se me quedaron las fichas en el taxi. Esos tiempos, ¿no? Claro que no le creí porque era bien vago, ¿no? Pero bueno, eso es, otra historia para otra clase. Bueno, la cosa es que antes, digamos, como que había esta costumbre de hacerlo en físico y luego, posterior a eso, había un control de calidad, ¿verdad? Pero bueno, eso dejémoslo para otro rato. Entonces, había una planificación, ¿no? Había una planificación, ¿verdad? Hay una planificación y se generaba un libro de códigos que más o menos me decía cómo iban a estar rotuladas ya estas fichas en físico y en mi Excel, ¿no? Porque de esta ficha física tenía que pasar al Excel. Y entonces tenía que, previendo esto, en la etapa de preparación, podría ser mi base de datos, mi hojita de Excel con mi libro de códigos, ¿no? Y bien bonito lo hacía, ¿no? Ponía mis variables, ¿no? Ya vamos a ir ahorita viendo que es un libro de códigos, ¿no? Y armaba mi libro de códigos. Pero ahora como que el Google Force, el SurveyMonkey le han quitado ese feeling, ¿no? Ahora es, hago las preguntas ahí, le doy las alternativas de mercado, puedo poner una codificación como número, también tengo que hacer libro de códigos, obviamente, pero directamente ya me puedo descargar el Excel, ¿no? Entonces son detalles que han ido mejorando estos temas de recolección, ¿no? Y que vamos a ver. Entonces vamos a ver un poco de, bueno, yo sigo educado y en general tenemos la escuela de Hopkins, ¿no? De Stata. Ahora veo mucho que los estudiantes aprenden R. Y está bien porque es gratis, ¿no? No todas las escuelas de medicina tienen los recursos. Bueno, felizmente la UPC tiene recursos y siempre estamos con Stata. Entonces, algunas de las cosas que voy a mencionar acá son basadas en Stata, pero entiendo que hay gente que usa SPSS o usa R y en realidad también vale, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto, no? La idea es que se tiene que, como les decía, lo primero que hay que hacer es desarrollar un sistema de codificación. Tú tienes que tener ya obviamente armadas tus variables. Ya para esta altura del partido ya tienes también tu tablita, ¿ah? Tu tablita de personalización de variables, ¿ok? Ya sabes cuál es tu variable principal, tu variable independiente, tus confusoras. Ya tienes todo tu marco actual y ya sabes cómo lo vas a medir, con qué instrumento lo vas a recolectar y dónde lo vas a sacar. Entonces, lo que toca es organizar todas esas variables en una base de datos, ¿no? Entonces, eh, hay un dicho bien importante, ¿no? En inglés, ¿no? Garbage in, garbage out, ¿no? Basura entra, basura sale. Es importante por eso hacer una buena preparación de la recolección de datos para evitar los sesgos de información o medición, a fin de preservar la calidad del dato, porque si yo meto basura en mi modelo, un dato malo, voy a tener conclusiones también erróneas, ¿no? Entonces, la mayoría de las dificultades se presentan porque se ha fallado o han habido errores en la recolección de datos, ¿no? Entonces, la idea es tener una buena base de datos, ¿no? Que sea una base de datos ordenada, ¿no? Y obviamente, como les decía, ¿no? Todo depende de los pasos previos. O sea, si hoy estoy aquí es porque ya hice un montón de cosas antes, ¿ok? Estamos aquí en este punto de la vida, es porque ya hemos hecho una buena recolección, hemos hecho un buen planeamiento en nuestro protocolo. De hecho, hasta ya tenemos aprobación ética, ¿verdad? Y obviamente tenemos entrenamiento en el manejo de los datos, ¿no? Sabemos cómo vamos a manejar los datos. De hecho, también tenemos una propuesta de análisis, ¿no? O plan de análisis. Entonces, ay, esto me perturba. No me gusta el zoom. Ya, a ver. Entonces, como les decía, ¿no? Usualmente, previamente a toda esta locura del coronavirus, lo que hacíamos era teníamos fichas en físico, ¿sí? Y teníamos, ¿no? Me acuerdo cuando yo enseñaba metodología, pues el famoso trabajo de métodos, ¿no? Que esa era la puerta de entrada a la investigación en el UPC. Lamentablemente se ha destruido un poco el curso de métodos en el UPC, pero digamos que me acuerdo que era así, ¿no? Cuatro, cuatro personas por grupo y hacían su trabajito con encuestas, su primer estudio de investigación, ¿no? Un pregrado, transversal analítico. Entonces, andaban con su paquetón de fichas y lo que se hacía, pues, era, se procuraba
evitar los errores, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos, no? Trataban de minimizar los errores, porque la idea es que no hayan datos ilógicos, pues, ¿no? Poco plausibles o espurios, ¿no? Como se dice, ¿no? Aberrantes, le dicen otros, ¿no? Hay su clasificación, ¿ah? Entre dato aberrante, espurio, este, outlier en inglés, ¿no? El tema es que cuando era la recolección presencial, se les aconsejaba siempre que ellos revisaran los cuestionarios, ¿verdad? Tú revisas los cuestionarios, ¿no? Incluso cuando te lo daban ahí, ¿no? Y te aseguraba de que esté lleno. A veces no lo hacías y con la contingencia, y por eso es importante la contingencia, en el cálculo también muestro, decías, bueno, ya, pues yo espero que el 5 al 10% de los cuestionarios no estén bien llenados o estén incompletos, ya, bueno, eso va al descuento y no pasa nada, ¿no? Bueno, pero lo que sí era importante era que antes del ingreso ya a la base de datos como tal, al Excel, sí también se haga una revisión nuevamente, ¿no? Entonces, que se haga una revisión antes del ingreso para evitar las ambigüedades. La idea es que cada estas fichitas debía tener su propio código, ¿no? No un código un código identificador, pero no algún identificador personal del participante, sino, no puede ser el DNI, por ejemplo, ¿no? Puede ser un código propio del estudio, ¿no? Y se tiene que crear un identificador para cada sujeto en la base de datos. Ahora, este proceso usualmente se sugería que se haga doble, ¿ya? Se haga doble. ¿Para qué se hacía eso? Para minimizar los errores de digitación, justamente. Entonces, ¿qué no aseguraba la digitación doble? ¿No? Doble e independiente, ¿no? O sea, por separado, ¿no? No aseguraba una concordancia 100%, ¿no? O sea, se esperaba que haya una concordancia 100%, pero siempre iba a haber discordancias, y era porque siempre pues, puede haber errores de ingreso, ¿no? Entonces, la idea era minimizar estos errores. Ahora, como la hoja es electrónica ahora, en realidad ya no se hace este proceso, porque automáticamente lo que hace es bajar. Te bajas el... Me perturba esto de que cada rato está entrando gente. Deberían poner una hora de tope. La puntualidad es importante. Bueno, entonces decía de que antes, digamos, se hacía este ingreso por separado, ¿no? Y lo que se procuraba era, pues, que no haya discordancias, ¿no? Y si las habían, se resolvían las discordancias, ¿no? Y ahora, como no se puede hacer este proceso, porque simplemente lo que haces es exportar lo que la hoja electrónica de Google o SurveyMonkey te registra, lo que sí puedes, tienes que asegurarte, por ejemplo, que dos personas al menos se aseguren de que estén completas todos los registros. Y la otra es, de todas maneras, a pesar de que no están ustedes ingresando, igual que verifiquen todos los datos, buscando datos atípicos, ¿no? Fuera de rango, poco plausibles, ¿no? De todas maneras, ¿no? Que se haga esa verificación doble. A pesar de que ya no es la doble digitación, sino más que una doble digitación, ya es una doble verificación, ¿no? Un double checklist, ¿no? O cross-check, ¿no? Doble cross-check en inglés. Me gusta el inglés. Bueno, esa es una discusión que no tiene el caso hoy. No estamos enseñando Stata. Pero lo bueno de Stata es que tiene la posibilidad, y no sé si R u otros paquetes la tienen, pero Stata puede comparar dos bases de datos. Cuando hacíamos la doble digitación antes, Stata te permitía. Por ejemplo, yo le decía al curso de tesis, ¿no? El tesista 1 y el tesista 2. Los dos me van a traer su base de datos. Los dos van a digitar sus fichas por separado. Entonces, con esos dos archivos, ¿no? Esas dos digitaciones, el paquete te permite hacer un cruce, ¿ya? Y con ese cruce, tú puedes ver las discordancias, ¿no? Entonces, cuando hay una discordancia, ¿qué se hace? Se va a la fuente original. Recurres a las fichas en físico en esos tiempos, ¿no? Hace un año, en esos tiempos, ¿no? Hace un año recurrías a las fichas, ¿no? Y te asegurabas de que el dato era correcto o no.
Ahora, doctor Benítez, ¿qué pasa si los dos se equivocaron? Bueno, pues, qué pena, pues, se equivocaron igual, no hay forma de saberlo. Pues. Es complicado, ¿no? Muy poco probable, ¿no? Pero bueno, es posible también, ¿no? Entonces, Stata te permite hacer esto, ¿no? Utilizando las dos bases, hace un cruce y si hay discordancias, te las reporta. Y con ese reporte tú puedes ir a buscar y ver cuál es el dato correcto, ¿no? Entonces tiene que haber este match, ¿no? Una vez que todas las variables concuerden, ya no tiene que hacer nada, pues, ¿no? Cero reporte porque cero discrepancia, ¿no? Ahora, las bases de datos tienen su distribución, ¿verdad? Generalmente en un modelo, porque hay dos modelos, dos maneras digamos, trabajar la base de datos, ¿no? Lo que le llaman el modo white y el modo long. En el modo white, es el modo clásico, cada columna del Excel es una variable. La edad, el sexo, la educación, qué sé yo, ¿no? Y te pregunta uno, pregunta dos, pregunta tres de tu instrumento, ¿no? Ítem uno, ítem dos, ítem tres. Y cada fila del Excel es un sujeto de investigación, es una persona. No tienes un identificador, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Sujeto uno, dos, tres, cuatro. Cada sujeto es independiente. Ese es el modo white. Pero, ¿qué tal si de la misma persona existen diferentes seguimientos en el tiempo? Lo que normalmente se hace, algunos hacen es ponerlo en columnas, ¿no? Cuando le ponen, por ejemplo, no sé, IMC el 2020, IMC el 2019 y IMC el 2018, suponiendo que el IMC es la variable de seguimiento, ¿no? Pero en realidad lo que se debería hacer es, si se quisiera analizar para un análisis de medidas repetidas, en ese orden de ideas, ya cada fila ya no sería únicamente un sujeto, sino en cada fila se repite el mismo sujeto, pero en diferentes tiempos, ¿no? En un tiempo uno, en un tiempo 2, en un tiempo 3, dependiendo de con qué frecuencia se le esté haciendo el seguimiento, ¿no? Y por cuánto periodo de tiempo. Pero en lo clásico es esto, ¿no? Lo que hemos dicho ahorita, ¿no? Un ID, que identifica al paciente, y columnas que corresponden a las variables, ¿no? Como edad, condición, género, DNI, procedencia, y filas, ¿no? Y filas que corresponden a cada participante. Entonces, cada columna tiene alguna medida, alguna variable de interés, y cada fila tiene información de una observación, comúnmente participantes o pacientes, ¿no? Ahora, puede ser si yo estoy haciendo un estudio ecológico, por ejemplo, y estoy comparando la mortalidad por COVID por distritos o por provincias, por departamentos, entonces ya cada fila no es una persona, sino representa el departamento, por ejemplo, ¿no? Ok, pero esa es la idea, ¿no? Ese es el modo white, ¿no? En el modo long podría haber paciente uno y podría repetirse cuantas veces tenga mediciones de ese paciente, ¿no? Pero bueno, el clásico es este, ¿no? Que es el que más frecuentemente hacen ustedes, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Es diferente una variable de un ítem. Por ejemplo, ustedes están usando el PHQ-9, ¿no? Que es un instrumento para medir depresión. La variable, según su tabla de personalización, son síntomas depresivos definidos con un puntaje del PHQ-9 con un valor mayor o igual a 4. O sea, quien tiene mayor o igual a 4 tiene síntomas depresivos. Ahora, pero el PHQ-9 tiene 9 ítems. ¿Y cómo hago entonces? Claro, esos ítems van a estar en mi base de datos, ¿no? Como ítem uno, ítem 2, ¿no? O PHQ 1, 2, 3, 4, hasta el 9, ¿no? Pero esa no es la variable, ¿no? Yo luego tengo que transformar todo ese conjunto de ítems, ¿no? Y convertirlos ya en la variable, ¿no? Que probablemente la variable sería puntaje total, y ni siquiera es la variable, ¿no? Esa es todavía otra columna más que se va a llamar puntaje total, y recién a partir de ese puntaje total, yo generaré una variable, ¿no? Haciendo la categorización con el punto de corte de 4, ¿no? Entonces es importante que se considere todo esto desde el inicio, ¿no? Del ingreso, ¿no?
cuando van a generar ese Excel, ¿no? Para crear su base, tiene que considerar todo, tiene que ir esos 9 ítems y una columna extra para el puntaje, y luego que recién va a haber otra columna para la categorización, ¿no? Aunque eso ya se puede hacer luego en el Stata, ¿no? O en el paquete que estén usando, creas una nueva variable. Entonces, les decía, pues, ¿no? Cuestionario puede estar compuesto de varias preguntas, ¿no? ¿Ok? Pero como les decía, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de lo que estén midiendo, algunas preguntas están diseñadas para combinarse y formar escalas, formar parte de estas y formar, y formar una nueva variable a partir de esa definición, ¿no? A veces, por ejemplo, puede ser de que algunos cuestionarios, no sé si han visto en la ENDES, por ejemplo, ¿no? Están con una alternativa y si dicen no, le dicen saltar la pregunta y ir a la pregunta, por ejemplo, están en la pregunta 5, saltar a la pregunta 8. Entonces, ese participante que contestó no va a tener datos perdidos en la base de datos. No va a tener respuesta en la pregunta 6 y en la pregunta 7. Pero no es porque no se haya registrado la información, es porque tiene una condición o característica o una respuesta que ha hecho de que se salten esas preguntas, ¿no? Entonces, eso también es importante considerarlo a la hora de cuando se está haciendo el llenado de los datos, ¿no? O incluso para el tema de análisis, ¿no? Hay que considerarlo también. Entonces, eso es importante saberlo y obviamente el que analiza los datos tiene que tener el cuestionario también a la mano pues, para saber cómo pueden ir saltando las preguntas en caso que se dé esa posibilidad, ¿no? Como les decía, ¿no? También una variable puede configurarse a partir de varios criterios, ¿no? O puntajes, ¿no? Como les decía con el PHQ-9 o el IPAC 7, ¿no? Que al final tú calculas los METs, ¿no? Que es la unidad de medida para ver cuánto has hecho ejercicio físico en la semana. Y a partir de los METs puedes categorizar en actividad física moderada, leve, moderada y alta, ¿no? Entonces, le decía que también era importante que ustedes tengan un libro de códigos, ¿no? ¿Por qué? Porque el vicio más grande o el error más frecuente es que ustedes ingresen, suponiendo que ya, bueno, no lo van a hacer con Google Forms, sino que van a hacer su estudio en el hospital, van a ir a recolectar sus fichas y no están en salud que tiene historia clínica electrónica, piñas, Minsa Corazón. Entonces están en el 2 de mayo, ¿no? En María Auxiliadora, en Caetano Heredia, ahí en Loaiza, ahí están ahí buceando en el archivo y invitándole poquito a la brasa del archivo, ¿no? Entonces ahí, de todas maneras, tiene que tener su ficha en físico. ¿Y el error más grande cuál es, no? Que meten las variables categóricas con letras. ¿No? Para tema de análisis, los paquetes estadísticos no le van a entender las letras. Necesitan que las variables categóricas, que los estratos de cada variable categórica tengan una codificación. Por decir, la educación, ¿no? O como está acá, ¿no? Tengo la variable género, ¿no? Tienes tres opciones, ¿no? Uno es masculino, dos es femenino y -9 es no respuesta. Por ejemplo, esto, para los que utilizamos Stata, no lo recomendamos. Cuando alguien no responde algo, es mejor ponerle un punto a veces, ¿no? Ese -9 podría confundir. Ok, si no estamos bien acostumbrados con ese tema de los datos, ¿no? Entonces, podrías ponerle un 3 mejor, ¿no? Más que un -9. Pero bueno, es cuestión de gustos. Pero lo que voy es que se tiene que colocar a las variables categóricas, dependiendo de los estratos que tenga, números para cada uno de ellos. Por ejemplo, la educación, que a mí me gusta esta forma de categorizar la educación. Porque a veces, doctor, tiene primaria incompleta, y otro tiene primaria completa, y el otro tiene secundaria incompleta y el otro no la tiene. Mejor es contar los años de estudio. Ellos han contado los años de estudio y los han categorizado, ¿no? De 0 a 8, de 9, ¿no? De 9 a 20 y de 10 y de 10 perdón, de 9 a 20 y sin respuesta. Igual, acá debe haber un error en realidad, deberían ser números igual, 1, 2 y puede ser este -9 que pone acá, ¿no? Pero es un error. Entonces tiene que haber códigos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son los códigos que ustedes van a ingresar en las columnas.
¿ok? En cada fila. No van a ingresar very poor, ¿no? O muy pobre, pobre, ¿no? Ok, good, ¿no? No. Tienen que ingresar los numeritos. ¿Por qué? Porque a la hora de analizar los datos, el paquete estadístico no va a entender estas letras. Lo que entiende el paquete son los números, ¿no? Igual, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Tasa de severidad de las sentencias de prisión de los criminales. Este es paqueico. Ok, tienes todas estas categorías, ¿no? Entonces, cada una de estas categorías en tu libro de códigos tiene que tener asignado. Entonces, los que van a hacer la digitación, ¿no? Tienen que tener estos códigos, porque son los que van a meter en el Excel estos numeritos. Entonces, si se va a hacer digitación doble, ambos digitadores deben tener el libro de códigos ahí al costadito, ¿no? Entonces, los más grandes errores se dan cuando no se tiene el libro de código bien hecho y los que codifican no están seguros de lo que tienen que codificar, ¿no? Por eso es importante el cuadernillo de códigos. Y eso de todas maneras lo tienen que hacer en la fase de preparación. O sea, además de hacer el piloto, además de hacer la estandarización de los observadores, además de verificar los instrumentos, sería bueno, de todas maneras, que siempre tengan su libro de códigos armado, ¿no? Incluso el esqueleto, ¿no? La cabecera, como dice, de la base de datos. En el Excel se puede hacer la cabecera y está vacía y luego ustedes la van a llenar, ¿no? Y es bueno, o sea, yo les hago mis ejercicios hacer eso de todas maneras, ¿no? Ahora luego tu Excel la puedes importar Stata, ¿no? Y ahí en Stata puedes hacer lo que les decía, ¿no? La verificación de la doble digitación, ¿no? Rufo, ¿no? Eh, entonces, la idea es que si ustedes tienen bien ordenados las columnas y hay un buen libro de código, incluso eso les sirve al que analiza, ¿no? Les sirve mucho, ¿no? La idea es que siempre los nombres de las variables ustedes le pongan nombres cortos. Por ejemplo, la variable es índice de masa corporal, no le van a poner índice de masa corporal a la variable, pues, ¿no? IMC, ¿no? Igual, por ejemplo, grado de instrucción, así se llama la variable, pero no le van a poner así, le pueden poner educación nada más, o educa, ¿no? O sea, la idea es buscar nombres cortos para las columnas, ¿no? Para evitar, a la hora de analizar, tener que escribir mucho la sintaxis, que sean muy largas, ¿no? Acá hay algunas cosas que sí son para tema de etiquetado. Luego yo puedo etiquetar, es lo bueno. Si bien es cierto, les he dicho que tienen que pasarlo como números, yo leo en Stata y yo puedo etiquetar esas variables de manera de que siga apareciendo el número por detrás, pero aparece la etiqueta también. Entonces, ya sabe que esa etiqueta tiene asignado tal número. Y aparece la etiqueta y no hay problema, ¿no? Entonces ya me guío y se ve bonito, ¿no? Entonces, como les decía, lo importante cuando uno recién analiza una base de datos, antes de que ustedes analicen, lo primero que tienen que hacer un buen analista de datos, un consejo, es mirar los valores mínimos y máximos. Ustedes vean siempre el mínimo y el máximo de todas sus variables. Sobre todo si son variables numéricas, si es el peso en kilos, el IMC, si es la hemoglobina, si es la hormona tiroidea, si es la insulina, el LDL, el HDL. Miren el valor mínimo y el máximo. ¿Qué pasa si encuentran que hay un participante que tiene 5 de colesterol total? Imposible, ¿no? Ese 5 será un 50, será un error de tipeo. ¿Mm? Entonces, ese es un problema, ¿no? Y ahí habría que verificar la fuente original, ¿no? Stata me puede permitir, con el comando codebook, ir mirando estos valores, por ejemplo, ¿no? Yo le pongo codebook y me dice, ¿cuántas personas hay? Por ejemplo, hay 126.342. Missing, ¿qué quiere decir? Que hay alguna persona que no tenga un registro, ¿no? Que no tenga un dato ahí. Todas tienen datos completos. Los dos únicos valores posibles para esta variable son dos, el 0 y el 1. Habría que mirar el libro de códigos y ver quién es 0 y quién es 1. Y como acá han creado las etiquetas, miren,
además han creado las etiquetas, o sea, lo han ingresado así, porque así lo tenían que ingresar, pero luego le crean una etiqueta, entonces, y obviamente esa etiqueta está en concordancia con el libro de códigos. Entonces, en ese libro de códigos, 0 era mujer y 1 es hombre. Perfecto. Le dicen la regla del palito, le decían antes. Muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿no? Acá tengo una variable que tiene, eh, digamos, más valores, ¿no? Es una variable de tipo numérica, dice, como está abajo, ¿no? Presión diastólica en milímetros de mercurio. Y tengo un rango, le decía, pues siempre mide el mínimo y el máximo. El rango es el valor mínimo y el máximo. Para esta variable, el valor mínimo es 67 y el valor máximo es 253. Me parece que ambos son valores plausibles. De repente alguien del 67 podría dudar, perdón, y de repente lo podría revisar, ¿no? Y otra cosa que vemos, por ejemplo, es que aquí sí hay datos perdidos, mira. Hay 266 sujetos del total que no registran en su casillero, en su cajón, el valor de la presión arterial sistólica, ¿no? ¿Qué tengo abajo? Abajo acá incluso me proporciona el promedio, ¿no? Promedio 119. Recuerden que el promedio es un valor que se influencia mucho por los valores extremos, ¿no? De ahí mirar siempre esto. ¿Qué tal si acá hubiera un cero? ¿Hay alguien que pueda tener presión sistólica cero? Imposible, ¿no? Habría que eso sí buscarlo. ¿No? Y acá yo puedo mirar incluso los percentiles, ¿no? Mira, por ejemplo, el valor en el percentil 10, digamos, es 101, ¿no? La mediana es 117. Entonces, la idea es ir mirando que no hayan estos valores poco frecuentes o poco plausibles, ¿no? Ahora, yo puedo utilizar ya una vez que está dentro la base, puedo comenzar a hacer cruces simples y ir mirando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estoy, si tengo estado civil, ¿no? Y género, puedo ir cruzando, para ir viendo si en estas combinaciones también hay valores posibles o poco plausibles. Es ya ir haciendo los cruces, ¿no? A ver qué más hay acá. Bueno, esto ya es más de comandos. A ver qué más. Ah, también es posible que dentro de la misma base un registro esté duplicado. Esto no debería pasar si en la digitación doble, ¿ok? Si en la digitación doble se hizo todo bien, se hizo el cruce, no debería haber pasado esto. Para que haya un duplicado, ¿qué quiere decir? Que esta es una base que te la han dado a ti y tú no has hecho la doble digitación. O sea, que tu pata, el doctor del hospital, ¿no? O tu pata, el residente, que está armando así bien empeñosamente, sin comité de ética, su base de datos en el hospital. Pero no lo hace de malo, ¿ah? Lo hace porque no sabe. Igual, sin comité de ética, ¿no? Plata, que llena ahí todos los días. Como sea, hasta que lo llena ahí. Se queda dormido y ahí se despierta y sigue llenando, ¿no? Entonces, ahí puede ser que exista, de repente se le pasó por sueño, ¿no? O la llenan o la clásica, el asistente le da, no voy a decir nombre. Yo tengo mis tigres, me dicen, no, mi residente van a hacer los datos. ¿Sí, le digo, seguro? Puta, voy a llorar, seguro después digo, con mi cabeza. No te preocupes, los tigres lo van a hacer. Ya, los tigres lo van a hacer. Entonces, lo van haciendo por pedazos, ¿no? Y luego lo juntan en Frankenstein y me lo pasan, ¿no? Entonces, ahí hay una opción bien, bien útil que te permite ver si hay un registro duplicado, ¿no? Se puede saber si una misma persona está ingresada 2 veces. Entonces, sirve de ayuda cuando no has podido hacer el control de calidad tú mismo, ¿no? Puede servir también a veces cuando te bajas una base de acceso libre, ¿no? Una base de acceso libre como la Endes, el Enajo, que podrían, por A o B tener de repente algún registro duplicado, ¿no? Ok, entonces, la idea es que tú al final, antes de analizar tus datos, hayas revisado bien a detalle toda tu información, todos tus datos,
y que te quede la sensación de que ya no requieres más limpieza. O sea, que ya más limpio no puede estar, ¿ya? Ahora, pero ese es un proceso, no un estado, por lo que cada acción adicional en la base de datos tiene la posibilidad de introducir errores. Así que, si se van agregando cosas, se pueden agregar más errores. Entonces, pues, yo suelo cerrar base de datos y ya no entra nada más, y aquí analizamos y ya chao, ¿no? Y comienzo a limpiar, y después todo lo que me den ya no quiero, ¿no? Porque si no, por las puras estoy haciendo el trabajo. Eso es importante también. Ahora, es importante también que si se van a crear nuevas variables o se van a recodificar, no chancar, ¿no? O sea, no chancar encima de la misma variable, ¿no? Sino crear nuevas variables, digamos, dejando en la naturaleza que fueron recolectadas las variables. Por ejemplo, la edad la recolecto como número, pero luego por ahí se me ocurre agrupar en grupos etarios, ¿no? En adolescentes, adultos y ancianos. Entonces, no voy a matar mi variable que la tengo como numérica, no la voy a chancar, no la voy a grabar encima, eso es un error. Lo que tendría que hacer es crear una nueva variable que ya sea la edad, pero no le den años, sino le da categorizada, ¿no? Y bueno, lo bueno de Stata es que tiene un comando, una bitácora de comando, ¿no? Como un diario, ¿no? En donde yo puedo ir apuntando cada cosa que he hecho hasta llegar a mi base limpia, de tal modo que alguien tiene su supervisor de tesis intenso y cargoso como yo, lo va a poder mirar y te va a poder corregir si es que lo has hecho mal, ¿no? ¿Qué hacer con los valores perdidos? Bueno, pues hay varias cosas que se puede hacer. Lo principal es asegurarte que sean verdaderos valores perdidos, que no sean estos saltos de pregunta que se pueden dar en algunas encuestas. Si son saltos de pregunta, no pasa nada. Eh, pero si no lo son, hay que tratar de buscar la posibilidad de recuperar la información. Y si no, bueno, pues en Stata lo que se suele poner es un punto, ¿ya? Se le coloca un punto. Y eso quiere decir que ahí no hay dato. Ahora, ¿se puede hacer algo para remediar eso? Sí, existen técnicas estadísticas que te permiten, bajo ciertas condiciones de los datos perdidos, por ejemplo, que los datos sean datos perdidos al azar, ¿no? Y que no hay una sistemática en la pérdida de los mismos, ¿no? Por ejemplo, que no haya datos perdidos de los pacientes más leves, por ejemplo. Solo hay datos perdidos de los más leves, pero los graves no. Entonces ahí hay un sesgo ya, un sesgo de selección. O sea, no puede haber un sesgo de selección para el missing de los datos. Esa es la primera consideración. Y la segunda consideración es que los datos perdidos no deben exceder a más del 10%, dicen uno, los más conservadores, los más para la derecha. Los más para el centro dicen 20%, y los que están para la izquierda pues dicen 30%, ¿no? Más radicales. 30%. Hasta 30% de datos perdidos puede ser lo que se conoce como la técnica de imputación. O sea, como a Keiko, ¿no? Que le imputan lavado de activos, ¿no? Y falsa declaración en proceso administrativo. Ya me lo aprendía. Ya, le están imputando esos delitos a Keiko Fujimori igualito. Nosotros podemos imputar mediante un proceso aleatorio datos, ¿no? A esos datos perdidos y introducirlos en el análisis, ¿no? Se llama técnica de imputación estadística. ¿Qué es esto? No, estos ya son temas. Bueno, otra cosa que pueden hacer respecto a bases de datos es utilizar bases de datos libres. Yo les recomiendo que empiecen por ahí. ¿Quieren jugar con las bases de datos? Usen bases de datos que ya están recolectadas. Existen varias que les podrían servir, ¿no? Por ejemplo, está la más importante de todas, es la ENDES, ¿ok? Yo publico, bueno, yo no, en realidad. Mis amigos de Lucil, mis colegas de tesis, mis colegas profesores de tesis publican bastante con la ENDES. Sí, sinceramente, solo tengo 2 publicaciones con la ENDES. Más he usado otras encuestas, pero la ENDES sí es una de las más importantes. Es la encuesta demográfica de salud familiar, ¿no?
Ahí está la población, ¿no? Mujeres de 12 a 49 años, pero también hay personas mayores de 15 años en el hogar, ¿no? Hay información de todo tipo y bueno, pues ustedes podrían ingresar a microdatos del INEI como está ahí y descargársela y comenzar a explorar los cuestionarios y todo eso. Luego está el ENAJO, ¿no? Que es la Encuesta Nacional de Hogares y Condiciones de Vida y Pobreza. Aquí sí he publicado más con esto, tema de acceso a servicios de salud. Y últimamente algunos temas como el tema de etnia, y maltrato, y también tema de uso de remedios caseros, que lo he publicado con esto. Ya está por salir. Además de eso, tienes para evaluar algunas cosas interesantes como empleabilidad, trabajo, gasto de bolsillo, en algunas cuestiones incluso de salud, y temas de educación, acceso, por ejemplo. Tema del COVID, lo pueden ver acá en Ajo, algunas preguntas interesantes también de acceso a medios electrónicos. De hecho, me han hecho por que tengo que hacer ese análisis. ¿No? Y bueno, pueden encontrar, como les digo, diferentes tópicos, sobre todo en acceso a servicios de salud, ¿no? Y todo lo que son empleo, ocupación, gasto de bolsillo. En POVE es otra encuesta interesante que no la están utilizando mucho. Por ahí he visto un par de publicaciones, no muchas, sobre población venezolana, ¿no? Y tiene pues cuestionarios sobre características de la vivienda, miembros del hogar, migración, salud, educación, empleo, discriminación, género y victimización. En su salud, que es algo que sí estoy utilizando bastante, sobre todo el cuestionario 4, el de boticas y farmacias. Justo me han mandado hace poco a publicar un tema interesante sobre las disparidades, ¿no? En el gasto de bolsillo de medicamentos, ¿no? De acuerdo a las minorías raciales, ¿no? Temas de uso de automedicación en adultos mayores y uso de medicamentos genéricos y de marca. Y entonces estamos viendo un tema de cambio de receta de prescripción médica por personal no médico también. Hay bastantes temas interesantes en su salud. Tienes 5 cuestionarios, pues. Después estoy viendo un tema de derechos en salud también interesante que hay ahí. Después está el tema de cuestionario uno, donde hay todo lo que son, toda la parte de consulta externa, satisfacción del usuario. También está bien interesante para ver, ¿no? Y hay incluso un cuestionario de emergencia que casi nadie lo usa, de servicios en la emergencia. Pero esos son temas más de salud pública, ¿no? Más de gestión de la salud, servicios de salud, acceso a servicios. Aunque el tema de automedicación sí es un tema netamente de salud pública, ¿no? Es un tema interesante también. Hay una encuesta en los penales también, si les interesa ver tema de hacinamiento, tuberculosis, ¿no? Y bueno, algunas cuestiones asociadas con la criminalidad, ¿no? La encuesta LGTBI es una encuesta bien interesante también, ¿no? Donde ustedes pueden evaluar algunas consideraciones respecto a cuestiones demográficas, ¿no? Temas de sexualidad, entorno familiar, discapacidad, empleo, unicidad, ¿no? Discriminación, violencia. Tema de los derechos LGTBI. ¿Mm? Creo que ese va a ser mi siguiente paper, ahorita que lo estoy mirando acá, ¿ya? No se copien, por favor. Y no, es libre, ¿ah? Por si acaso, en esto es libre. No vale molestarse. Esto es como una chica que está ahí, que le esperan sacar a bailar, ¿no? Que le invita y llega primero y le dice que sí, listo, con él baila. Igual es acá, ¿no? Eso es lo malo y lo bueno, ¿no? Lo bueno es que toda esta información ya está levantada y usted no tiene que hacer más que analizarla. Bueno, primero limpiarla, que es lo más trabajoso, y luego analizarla. Niños del Milenio, ¿no? También está libre de derechos. Llévensela, como dice por ahí un periodista. Está libre de derechos. La pueden bajar. Esto, lo bueno es que tiene un seguimiento longitudinal, ¿no? Tiene varias cortes. Tiene una corte mayor y la famosa corte menor.
Y pues ha sido hecho en varios países, ¿no? Etiopía, India, Perú, Vietnam. 15 años de seguimiento, temas de nutrición, sobre todo temas de nutrición, antropometría, temas de salud pública también. Bastante interesante. Listo. Esto y creo que ya no hay más para dar. No hay nada más para dar hoy día, muchachos. Se acabaron mis 20 céntimos de educación para ustedes. Listo. Preguntas, comentarios, dudas, murmuraciones. Fujimori nunca más. Sí, muchas gracias, doctor. Podemos dar un tiempo de 2 minutos para que Sí, puedan perfecto. dejar sus preguntas que tuvieran. Les quedan 10 minutos de lo que había planificado para ustedes. Tenemos una pregunta. Dice, muy buena exposición. ¿Qué opinión tiene de la base de datos del SINADEP? Bueno, entiendo que ha mejorado ahora el registro, ¿no? Con nueva definición que se ha dado. De hecho, yo estoy queriendo evaluar el tema de la eficiencia del gasto público y la mortalidad, ¿no? Quiero ver si ser eficiente en el gasto público se asocia con menor mortalidad, ¿no? En el departamento del Perú. Y he tenido problemas porque tenía que considerar varios escenarios de mortalidad y la base del MINSA nos arrojó un primer resultado, pero luego, pues, considerando la base SINAEF, teníamos resultados similares, pero, digamos, eh, notamos que había una brecha bastante significativa en las definiciones, ¿no? Ahora que la definición está uniformizada, creo que la base ha mejorado bastante y debería ser el referente para los estudios de mortalidad en adelante, ¿no? Ahora, faltan más cosas, ¿no? Yo creo que en la medida que hagamos un esfuerzo como país de tener registros electrónicos de nuestras historias clínicas, esto podría traer pie a tener información también individual de cada participante, una información clínica relevante que permita análisis de datos más finos, ¿no? Porque finalmente, hace poco, por ejemplo, ahorita salió un paper publicado, ¿no? Está mi pata el doctor Arroyo, sobre diferencias en la mortalidad, ¿no? Y han utilizado la vacuna F. Imagino que la han utilizado todavía cuando tenía estos problemas, ¿no? Vamos a preguntarle. Pero igual, o sea, pienso que es lo que se tiene que utilizar ahora, porque ha mejorado. La definición que han logrado ha sincerado las cifras y digamos que por ahí deben partir si es que quieren analizar mortalidad en COVID, ¿no? Veo acá una pregunta en el chat. Dice, buenas noches, buenas, en la codificación de los datos importa este orden. Por ejemplo, si coloco
Ya, cero primaria inferior. Sí, importa, depende. Sí importa si es que vas a hacer regresión. Si vas a hacer modelos de regresión, y por ejemplo quieres ver factores asociados, y tienes una variable que tiene más de un estrato, como la educación, que tú bien la pones, y tú quieres comparar, por ejemplo, ¿no? Que quieres que tu comparador sea primaria, y quieres comparar primaria contra secundaria, y superior contra primaria, ¿no? O sea, la base, la referencia de las regresiones para tu medida de asociación, para tu PR, para tu RR, para tu OR, va a ser primaria, ¿no? Y para que sea primaria sí tiene que tener el cero, pues, ¿no? Ahora, si quisieras que sea superior, tendrías que invertir los números. Inviertes con superior, empiezas con el cero y luego lo que sigue, ¿no? Ahí importaría la codificación. Sí importa para regresión. Si tienes más de dos categorías, va a importar porque el que tenga el menor valor va a ser considerada la categoría de referencia para las comparaciones y la generación de las medidas de asociación. Entonces, sí, sí importa. Ahí sí importa. Ahora, al momento de realizar comparaciones tipo chi cuadrado, t-students, no importa el orden. Pero para regresión, definitivamente sí te va a interesar el orden. Buenas noches, recomiendo usar una base, por ejemplo. Sí, sí, de hecho sí. Hay varias tesis bonitas de UPC han salido de la ENDES y es tranquilamente factible utilizarla, ¿no? Buenas noches, muchas gracias por la ponencia. Yo pretendía hacer una investigación de mortalidad materna. ¿Qué recomendación podría darme con respecto a bases de datos para mortalidad materna? Mortalidad materna. La verdad no podría ayudarte ahí. No, entiendo de que hay datos, pero son datos agregados que reporta el MINSA anualmente y mensualmente, ¿no? Hay una vigilancia, pero no hay cifras desagregadas, o sea, todas son datos ecológicos, son datos agregados. Entonces, no hay una base tipo ENDES, ¿no? Que te permita hacer un estudio de toda la mortalidad, por ejemplo, ¿no? Y sus causas de repente, ¿no? Ahí sí vas a tener que de repente ir a hacer una recolección primaria. Probablemente la maternidad de Lima sea un buen sitio para hacer la investigación. Ok. Eh, Cuando se dice limpia, ah, ya, claro, lo que se llama en inglés curation, ¿no? O curación. Acá nosotros le decimos limpieza, ¿no? No es otra cosa que el proceso en el cual dejas tu base de datos lista para el análisis, ¿ok? A eso se refiere. Es decir, por ejemplo, si tienes 800 registros, limpiar quiere decir que de esos 800, ¿cuántos te van a quedar para el análisis final? A eso se refiere con limpiar. Por decir, ¿no? Habían 30 que no tenían la edad, 50 que no tenían el género, 20 que les faltaba tal variable que era de interés. Entonces, eso, y gracias por la pregunta, porque eso es importante también. Cuando tú haces la limpieza, tú haces luego un flujograma. No sé si han visto los estudios, sobre todo cuando hacen reporte de la ENDES, por ejemplo, ¿no? Empiezan con un N de 10.000 y de ese N van bajando. ¿Por qué? Pues va saliendo gente, ¿no? Solo quiero mujeres de 18 a 30 años ya, pues. Excluyes a las que tienen menos de 18 y a las que tienen más de 30. Entonces vas colocando en tu flujograma todas esas exclusiones, ¿no? Ah, ya, eso se llama limpiar. Entonces al final, cuando ya está totalmente limpia, se la das al analista de datos para que la analice, ¿no? Como un chef, ¿no? Que tiene sus asistentes de cocina que le cortan, le pican las verduras, ¿no? Y él solamente mezcla y hace, ya, pues, así. Así me enseñaron a mí, alguna vez limpiaba y limpiaba, y ahora nada más cocino, ¿no? Estudiantes de medicina que se encargan de esa parte. Pero sí se aprende, pues. Y se aprende bastante. Así que si quieren, me buscan y vemos algo bonito para hacer. Bueno, chicos, ya no tengo tiempo para más. Tenía 10 minutos para conversar con ustedes adicionales. Espero que les haya servido. Los felicito por seguir en este tema de la investigación, por interesarse y espero pues que las capacitaciones que están haciendo les sirva para que puedan
ingresar al mundo de la investigación. Los invito cordialmente a prepararse para postular a nuestra estancia de verano, tercera edición, que bueno, pues vamos a hacer una ampliación de vacantes, pero igual va a estar peleada, muchachos, ¿ah? El año pasado, les cuento, hubo 100 postulaciones y solo teníamos 40 vacantes. Y esta vez estamos conversando a ver si lo subimos a 70 vacantes. Y estoy seguro que se van a presentar un montón de gente porque también van a competir con gente del extranjero. Bueno, los dejo. Cuídense. Un abrazo. Que tengan bonita semana. Hasta luego. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por los conocimientos que nos ha brindado. De igual forma, muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Em, los esperamos en las siguientes ponencias y les recuerdo que por favor llenen el pase de lista que vamos a estar pasando por el chat. Listo. Hasta luego. Gracias con todos. Gracias.